Muy buenas tardes. Estamos en la primera web conferencia del curso Nuevos Medios en el periodo 1605. Me presento, soy la directora Natalia Velázquez y hoy vamos a hablar un poco acerca de la tarea en curso, el podcast, el desarrollo del podcast y además vamos a hablar un poco acerca de las narrativas transmedia y los nuevos medios. Para ello, entonces, me voy a permitir compartir la presentación que tengo preparada. Entonces, vamos. Muy bien. Bien, entonces, pues vamos a trabajar tres conceptos importantes, o más bien este es el cronograma, lo que vamos a desarrollar en el día de hoy en esta webconferencia de esa fase 2, conceptualización de nuevos medios. Y el primer punto tiene que ver con la claridad de qué son y qué no son los nuevos medios. El segundo punto está aludiendo a las nuevas formas en la narración audiovisual. Y el tercer punto, pues aterrizar o explicar un poco la actividad en curso que está desarrollándose con el podcast grupal. Bueno, hay hay una información importante desde el punto de vista del campus y del curso, digamos, directamente. Y es bueno que ustedes lo consulten, pero voy a hacer ese vistazo de una vez al OBI, que es precisamente sacado de allí, de esta información de las guías, tanto de las guías como del entorno, perdón, estoy hablando del entorno del campus, en donde está el entorno de la actividad. Y estoy hablando de las guías y estoy hablando del sílabus, y allí encuentran entonces ustedes una información relevante, una información importante que vale la pena mirar. Y entonces, pues vamos a mirar el objetivo de aprendizaje, que es el fortalecer el conocimiento en la elaboración de estrategias de comunicación innovadoras mediante la convergencia de medios digitales y o nuevos medios como aporte a la solución de problemáticas sociales. Este sería, digamos, como el objetivo principal, el objetivo de aprendizaje para esta actividad en curso. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad previa, que es la siguiente. Dentro de las literaturas sugeridas, ¿sí? Se encuentra Cabrera, Codina y Salaverria, 2019, un texto muy interesante que habla de las narrativas, ¿sí? Y de los nuevos medios, y entonces me gustaría completar con ustedes esta información. Esta es una afirmación en la que se ha eliminado intencionalmente 4 palabras, y pues la idea es arrastrar estas 4 palabras para ubicarlas en el lugar correcto. De acuerdo con Cabrera, Codina y Salaverria 2019, un nuevo medio es una organización informativa que forma parte de un sistema, pensémoslo, un sistema mediático, innovadora, estable, tradicional, alternativo al, pensémoslo, que innova y experimenta en sus formatos narrativos, en su relación con la audiencia y en sus canales de distribución. Por eso, mientras los medios tradicionales mantienen un formato relativamente, buscamos la palabra, la lista de medios nuevos, que incluye páginas web, blogs, plataformas para compartir videos, aplicaciones digitales y redes sociales, se expande continuamente de forma, bueno. Volvamos al ejercicio. De acuerdo con Cabrera, Codina y Salaverria, un nuevo medio es una organización informativa que forma parte de un sistema, pues asumo que es mediático o de medios, alternativo al, pues es un sistema alternativo al tradicional,
¿listo? Que innova y experimenta en sus formatos narrativos, en su relación con la audiencia y en sus canales de distribución. Miremos esto, formatos narrativos, audiencia y relación con la audiencia y canales de distribución. Y esto hay que tenerlo en cuenta para entender los nuevos medios, ¿listo? Por eso, mientras los medios tradicionales mantienen un formato relativamente estable, porque eso quiere decir que sí hay cambios, pero son relativamente clásicos en su manera de establecer, digamos, la comunicación. La lista de medios nuevos que incluye páginas web, blogs, plataformas para compartir videos, aplicaciones digitales y redes sociales se expande continuamente de forma innovadora. Y cuando hablamos de esa innovación, hablamos de nuevo de esos conceptos que a los que yo le hacía alusión, ¿cierto? Y es la experimentación en los formatos narrativos, en la relación con la audiencia y en los canales de distribución. ¿Listo? Vamos a verificar a ver si nos sacamos el 100%, el 4/4. Muy bien, listo. Entonces, recuerden que los nuevos medios buscan estas posibilidades. No quiere decir que las páginas web, los videos y las aplicaciones digitales y las redes sociales per se sean nuevos medios. Y eso es importantísimo para entenderlo en este curso. ¿Listo? Es supremamente importante. Bueno, vamos a mirar entonces el contenido en este caso. Hoy es necesario que el comunicador social sepa hablar digital y para ello debe comprender qué son los nuevos medios, las nuevas narrativas y cómo se han transformado los hábitos de consumo mundial. En este recurso, pues, conocerás lo que son los nuevos medios, las características y cómo se ha transformado la forma en que se elaboran esos contenidos y los relatos sociales. ¿Listo? Bueno, siempre van a tener este recurso allí en el sílabus, recuerden, o el ambiente, el entorno de aprendizaje. Entonces, ya habíamos hablado de esta definición de los nuevos medios, ¿listo? Y es importante conocer cómo se clasifican. Entonces, de acuerdo con el mismo Salaverria y otros, un nuevo medio es una organización periodística que forma parte de un ecosistema mediático alternativo al tradicional que se caracteriza por emplear formatos narrativos nuevos, por mantener una interacción fluida y ágil con la audiencia y por una apuesta con la calidad informativa y por un carácter innovador que afecta no solo a los contenidos, sino también a la configuración interna del medio y tiene capacidad de adaptación y experimentación. Verifiquemos lo aprendido sobre nuevos medios. Entonces, a continuación encontrarás una pregunta relacionada con lo visto en este recurso. Selecciona la respuesta correcta. De acuerdo con el profesor de investigador Hong Wu, las principales características de los nuevos medios ellos son dinámicos, de alta eficiencia, diversos e interactivos. Son dinámicos, de alta eficiencia, diversos y elaborados en 3D. O son dinámicos, de alta eficiencia, únicos y digitales. ¿Cuál creen ustedes que es? Bueno, yo creo que es la primera. ¿Listo? Porque los nuevos medios no son, o sea, mi segunda opción sería la opción de digitales, pero los nuevos medios no necesariamente se relacionan con los digitales y comprobamos. Y efectivamente, entonces estamos bien en ese sentido. Bien. Conocer las características de esos nuevos medios y aprender a producirlos y usarlos te permite fortalecer tus competencias profesionales en el ejercicio de la comunicación en cualquiera de tus ámbitos. De igual forma, aprender a generar discursos narrativos omnicanales, es decir, a través de varios medios interconectados entre sí, te permitirá desarrollar estrategias comunicativas con experiencias únicas, coherentes y entrelazadas con redes sociales, con las plataformas digitales, con los correos electrónicos y otros recursos del ciberespacio muy útiles, bastante útiles. ¿Listo? Bien, aquí están las referencias de este recurso. Bien, ahora volvamos a nuestra presentación y bueno, ya que revisamos esta parte, vamos a esperar un poquito, ya este repositorio, entonces vamos a mirar de nuevo esa definición como la habíamos presentado, la habíamos visto en ese recurso en el campus. Pues sí, hablamos de una organización periodística que hace parte de un ecosistema complejo, complejísimo, que es alternativo, pero que también es tradicional, que se caracteriza por emplear formatos narrativos nuevos y una interacción fluida, ágil con la audiencia, por una apuesta con la calidad informativa y por un carácter innovador que afecta no solo los contenidos, sino también a la configuración
interna del medio y tiene capacidad de adaptación y experimentación, y veamos eso. Medios alternativos como sitios web, blogs, plataformas, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, podcasts, narraciones multimedia, TV, cine, etcétera, videojuegos, experiencias de realidad virtual aumentada, instalaciones multimedia interactivas y demás, son medios que pueden llegar a ser medios tradicionales, chicos, chicas. No nos engañemos, ellos pueden llegar a ser medios tradicionales. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son realmente los nuevos medios? Pues muy seguramente parten de aquí. Seguramente tienen unas narrativas distintas y seguramente hay unos caracteres de interacción y una posibilidad de fluir con otros medios y de integrarse a otros medios, a estas nuevas narrativas, ¿cierto? De una forma mucho más innovadora. Y ahí es donde radica nuestro curso, es decir, la esencia de nuestro curso y el objetivo de nuestro curso. Bien. Que son dinámicos porque exploran las posibilidades que les da la tecnología, ya lo había mencionado, ¿cierto? De esos medios digitales, la información es dinámica, se transforma, se reconstruye y en muchos casos casi que se le da el poder o la posibilidad al espectador, ¿cierto? Al interactuante. A alta eficiencia porque permiten obtener información en un solo clic, es una información instantánea en muchos casos y para múltiples audiencias y para múltiples pantallas. Además son diversos porque no solo las empresas de medios divulgan las noticias, cualquier ciudadano puede compartir información al instante, entonces la audiencia ya no es pasiva, ¿cierto? Entonces nos convertimos en los prosumidores, ¿cierto? Consumimos contenido, pero creamos ese contenido. Y además son interactivos porque la información no fluye de manera unidireccional, sino en cambio el receptor es un editor y un difusor a la vez, lo mencionaba anteriormente, y podemos reconocer un nuevo medio porque pues incorpora discursos de narrativa multimedia e incorpora discursos de narrativas transmedia que son supremamente importantes, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar entonces de las narraciones audiovisuales y de esas características de las narraciones audiovisuales. El tema de podcast que ustedes están desarrollando en este momento está asociado a la lectura del capítulo 9 de las nuevas formas en la narración audiovisual y este libro aborda algunos aspectos desde el punto de esa misma narración que vale la pena entender. Entonces, este texto habla de la narración televisiva y de las posibilidades de la narración televisiva como esas posibilidades de narración fragmentada. Encontramos, digamos, varios tipos de información en la narración televisiva, ¿cierto? Varias historias combinadas también, heterogéneas en términos de géneros, y hay digamos, un concepto interesantísimo que es la falta de clausura. A diferencia del cine, cuando vamos a ver una película y que tenemos digamos, una narrativa en donde hay un cierre, ¿cierto? La narración televisiva en muchos de los casos es una narración abierta que no se clausura, sino que más bien da dilución al relato. Y esa es una de esas características importantes de lo televisivo. Aquí dice que se presenta con una autonomía frente al cine basada en dos aspectos. El primero es su falta de clausura, perdón, voy para acá atrás y voy a cerrar un poquito para poder leer el texto. El primero es su falta de clausura, en la falta de clausura y otro concepto que es la fagocitación constante, es decir, toma de las noticias, toma de otros medios, ¿cierto? Y empieza incorporando dentro del mismo concepto de la narración televisiva. Y en segundo lugar, en el absoluto privilegio del melodrama como modelo de representación. Entonces, es supremamente importante el melodrama y pues, de hecho, pues hoy en día la televisión pagada, la televisión por cable, pues tiene un discurso bastante exitoso en la medida en que genera, digamos, este tipo de dramas y este tipo de narraciones. Pero pues también hay unas consecuencias en términos de lo narrativo y es pues que si todo, absolutamente todo puede ocurrir en esos dramas, ¿cierto? No importa nada de lo que ocurra a la final. O sea, estamos enganchados, pero pues realmente no importa mucho. Y aquí yo hago alusión a Juego de Tronos, que fue una serie que me pareció súper impactante en la medida en que rompió muchos de los paradigmas en términos narrativos, y es que, por ejemplo, al protagonista Jon Snow, el protagonista muere varias veces, por ejemplo, o moría cuando pues necesitábamos tener al protagonista
permanentemente en nuestras narraciones. Entonces cambian, digamos, cambian abruptamente estas nociones de narración, ¿cierto? Y se vale todo. Y todas esas técnicas posibles de impacto espectacular pueden ser, digamos, acogidas en términos de ese relato y apela a todos los fetiches de la cultura de masas y de la cultura de la publicidad, se planifica de una manera ágil, presenta una estructura narrativa complejísima, ¿sí? En la que abundan esos personajes y motivaciones inciertas y que se relacionan con una infinidad de conflictos y se presenta en secuencias muy breves en muchos de los casos. Tanto cada capítulo puede llegar a ser un capítulo extenso emocionalmente, incluso intenso emocionalmente, y termina uno rendidísimo en cada capítulo, es precisamente porque la narrativa la bota toda, ¿no? O sea, se bota todo en términos de esas narrativas. Se recurre a las infinitas posibilidades combinatorias de la trama y de los personajes. La consecuencia de todo esto es pues que se hipertrofia el relato, ¿sí? Y el vaciado de sentido, con eso la muerte de la narración como una forma de conocimiento. Entonces también hay que entender esas narrativas desde ese punto de vista. La narración en el cine de exceso, y el cine de exceso es la exacerbación de los sentidos y de la emoción. En relación con la ficcionalización, hay una energetización que explica que la relación instaurada entre el fin y el espectador no es una relación entre la diégesis, cuando hablamos de diégesis es el relato mismo per se, y el relato y el espectador, sino entre imágenes, sonido, espectador y todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, los sonidos cobran autonomía, el relato externo cobra autonomía. Por ejemplo, en el Back to the Future fue una de esas películas que trabajaba los multirrelatos y esas posibilidades de lo efectual, del efectista, digamos, en el cine de ficción, exacerbando también la parte emocional, pero exacerbando también la idea de la narrativa, de extradiégesis, es decir, lo que ocurre por fuera del relato también, ¿no? El tipo energético es el que funciona en los clips, en ciertas producciones de videoarte, en numerosas realizaciones en imágenes de síntesis, como también en la televisión, en los créditos o en los interludios no diegéticos, pero también cada vez que nos abandonamos delante de la televisión y queremos desconectarnos y resulta que estamos cayendo en una, digamos, como en un bucle interesante, como ante un simple flujo que funciona a intensidades variables, ¿no? Volver al futuro, también conocida como Vuelta al futuro, es una película estadounidense de 1985 en donde está, digamos, la exacerbación de esos relatos de extradiégesis y de, digamos, como los primeros intentos en donde yo veo que, digamos, la exploración narrativa genera esas posibilidades, digamos, de encontrarse en este relato, entendiéndose con otras películas de este mismo, es decir, otra de las precuelas o secuelas, ¿cierto? En el cine, en las cuales yo tengo que conectar el relato digamos, alguna alusión, ¿cierto? Narrativa, alguna alusión a una de las películas anteriores, por ejemplo. Entonces, esto es lo extradigético que puede ser supremamente interesante. Bueno, y el quinto elemento también como una posibilidad interesante de lo ficcional y de, digamos, esas relaciones emocionales con el sonido, con digamos, como toda la posibilidad que tienen, digamos, esa misma narración de generar el futuro, ¿cierto? Y el presente también al mismo tiempo, ¿no? Con alusiones a presente. Bueno, entonces hay unas narrativas audiovisuales que tienen que ver con la interactividad y pues qué mejor que los videojuegos y sus juegos de rol, los cuentos interactivos en línea, como varios que se mencionan allí, Questionaries, bueno, algunas de esas herramientas para crear historias interactivas de forma sencilla, pero hay historias interactivas en donde hay botones, preguntas para continuar con la historia, es decir, darle digamos, al interactuante o darle al espectador una sensación de control, de cierto control, aunque ya sabemos que no lo es, ¿no? Ya sabemos que el autor, ¿sí? Siempre tendrá, digamos, un control
un relativo control de esos productos narrativos y que el espectador siempre sentirá que tiene el poder de manejar la historia, pero no lo es así, ¿no? Hay, digamos, como una limitación también de navegación, de interacción, etcétera, ¿no? Entonces, las propiedades de los entornos digitales en Murray, 1997, enumera que hay 4 propiedades esenciales de esos entornos y entonces 2 de ellas, las secuenciales y las participativas, que tienen que ver con el interactor, ¿cierto? Esas son de interacción, es decir, del espectador, pero hay unas espaciales y unas enciclopédicas. Por ejemplo, las espaciales son los juegos de interacción en donde tú te puedes mover a través del escenario, ¿cierto? Y es muy importante la ubicación de ese avatar en el escenario. Las enciclopédicas es la tal cantidad de información que se maneja y esto se maneja mucho en los videojuegos. Entonces manejas la narración, digamos, a partir de tu personaje, pero también la de los demás personajes que interactúan contigo, la del entorno, a eso se refiere lo enciclopédico. Entonces también es supremamente importante entenderlo desde ese punto de vista en las narrativas. Por pendiente el desarrollo de la historia misma, el discurso, el relato en el medio digital y la inmersión en el drama, en tanto el videojuego como espacio, como tiempo y punto de vista en el videojuego, porque pues hay bastantes, digamos, narraciones desde varios puntos de vista, ¿no? Digamos, el omnisciente y otros puntos de vista de esas narrativas. Pero bueno. Vamos a mirar entonces los elementos del podcast que están en este momento en desarrollo. Entonces, como ustedes bien lo han leído, el podcast entonces es el producto a desarrollar y es un proyecto grupal, aunque, bueno, en casos en los que el grupo esté compuesto por un solo estudiante o en el grupo no haya ninguna otra participación, se recomienda entonces trabajar con invitados, bien, o se recomienda también trabajar con digamos, fragmentos y apoyar tu relato con fragmentos, pero tu relato debe estar desarrollado en un 70%, tu misma apuesta y tu mismo diálogo debe estar debe estar, digamos, en el producto final en un 70%. ¿Listo? Entonces, ya pues en el anexo está ese guión que ustedes van a trabajar. Este guión de ejemplo les muestra que el podcast es grupal, que es en formato conversacional, que no debe ser superior a 5 minutos y que el tema a tratar es una reflexión sobre las nuevas narrativas y los nuevos medios y esos roles dentro de estos nuevos medios como futuros comunicadores sociales. O sea, ¿qué piensas tú frente a digamos, ese nuevo rol? ¿Qué crees que sería importante entender? ¿Qué crees que sería importante replantear? ¿Cuál crees que podría ser, digamos, como una mirada crítica a esto que se está dando en términos de esas narraciones, ¿cierto? Y en ese conversatorio, pues deben participar las voces, ya lo había mencionado, entonces si bien estás tú solo, pues participas solo. Pues obviamente con una incursión de, digamos, algún invitado, si quisieras, o también podríamos hacer una incursión con de pronto algunos fragmentos que te permitan crear un podcast amable, agradable, ¿cierto? Debes contar con un título, debes grabar ese recurso dirigiéndote a una audiencia de radio digital. No mencionar ninguna emisora ni ninguna alusión comercial, solo el nombre de tu podcast y pues hacer uso obviamente de las buenas, digamos, de las buenas prácticas del desarrollo de un podcast como es la presentación, las cortinillas, digamos, una introducción adecuada, un desarrollo de la temática, ¿cierto? Ir llevando la temática a una conclusión y un remate de manera interesante. Bueno, sin embargo, este tipo de podcast, como lo estamos planteando en este momento, es un podcast que pertenece a un medio tradicional. ¿Listo? Eso quiero que sea súper claro. Cuando un podcast, digamos, se convierte en un nuevo medio, entonces un podcast se convierte en nuevo medio cuando hay interacción. ¿Sí? Cuando hay una interacción fluida y ágil, listo. Y cuando las narrativas se empiezan a involucrar mucho más a la audiencia, ¿sí?
porque hay una calidad informativa per se y que debe tener un carácter innovador en muchos casos porque las temáticas no son solo las innovadoras. Sí, claro, hay muchos casos de temáticas innovadoras. En Colombia, por ejemplo, Vos Podés, Los Hombres Si Lloran, Las Menopáusicas, las alucines, el podcast de Marian Rojas Estapé y, en fin, una larga lista de temáticas bastante interesantes, ¿cierto? Estos podcasts abordan variedad de temas, desde historias de mujeres poderosas, salud mental, etcétera, pero no son nuevos medios hasta que no incluyen a la audiencia. Y en este caso, por ejemplo, el Vos Podés puede ser un nuevo medio en la medida en que genera un en vivo, por ejemplo, en la medida en que genera toda una interacción con la audiencia, de tal manera que esa audiencia se vea involucrada totalmente en el podcast, no se vea excluida. Entonces, ahí consiste, digamos, la creatividad de ustedes como comunicadores sociales y ahí entonces podemos ver, digamos, cuáles son esas posibilidades de nuevos medios, que es lo que se está pidiendo en este curso. ¿Listo? Un tema interesantísimo que hace poco tuve la oportunidad de conocer. Estaba oyendo la radio Universidad Nacional de Colombia y en el episodio 6 de la temporada 2, que habla de historias digitales precisamente, hablaban acerca de si ha llegado el fin del arte hecho por humanos con la inteligencia artificial, en donde involucraban también las temáticas de cómo los nuevos medios y los comunicadores tenían que lidiar o cómo era, digamos, esta idea de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, entonces, en resumidas, digamos, y aquí lo traigo a colaciones porque pues no, o sea, no es el acabose, ¿cierto?, de nuestros roles como comunicadores y menos como nuevos medios en comunicación. El nuevo medio no necesariamente es la IA, el nuevo medio es la posibilidad de que la IA te ayude a generar esas narrativas, ¿cierto? Y esas narrativas que involucran los espectadores y que empiezan a generar también los cruces con otros medios, que incluso pueden ser tradicionales, pero que digamos en conjunto pueden potenciarse como nuevos medios. ¿Listo? Súper recomendado de Radio Universidad Nacional, Historias Digitales UNAL, se llama el programa, y el podcast, buscar ese tipo de podcast, yo lo voy a dejar en el foro también para que ustedes puedan consultarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, pues sin más, ya les comenté acerca de esa idea que tenemos nosotros de trabajar un podcast que se acerque a esos nuevos medios y a esa invitación, y mi invitación a que pues empecemos a crear, digamos, alternativas y mirar de qué manera involucramos a esas audiencias, ¿vale? Entonces, estaré en foro, estaré en los medios de la universidad, en los medios de comunicación de la universidad, en Teams, y estaré pues muy atenta a sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y entonces pues ya nos veremos. Hasta luego a todos y buena jornada.